El siguiente video tiene como objetivo brindar una pequeña explicación sobre el intestino grueso, sus consideraciones generales, su configuración exterior, su configuración interior, sus vasos y sus nervios. Aquí tenemos una imagen de una cavidad abdominal donde se puede observar parte del hígado, el estómago, el recto, el ano y nuestro objeto de estudio, el intestino grueso. Sabemos que el intestino grueso es el segmento terminal del tubo digestivo. El tubo digestivo, en toda su totalidad, va a constar de varios segmentos, como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Aquí debemos mencionar que el intestino grueso va a estar separado del intestino delgado por una válvula, que es la conocida válvula iliocecal. Todo el tubo digestivo finalmente se va a abrir al exterior por un orificio con un esfínter. Este es el orificio anal o comúnmente llamado ano. Considerado desde un punto de vista topográfico, el intestino grueso ocupa en su origen la fosa ilíaca derecha. De aquí se dirige hacia arriba por el lado derecho. En este punto, cuando se encuentra debajo del hígado, que se lo puede observar del color rojo, se va a torcer en un ángulo recto, que es el codo derecho o hepático, como se ve aquí y aquí. De aquí se va a dirigir transversalmente a la izquierda hasta el vaso, que se lo ve de color morado, y en este lugar va a cambiar nuevamente de dirección, formando otro codo que va a ser el denominado codo izquierdo o esplénico. Se va a hacer descendente y va a alcanzar la fosa ilíaca izquierda, la cual va a recorrer oblicuamente de arriba a abajo y de fuera a adentro. Finalmente se introduce en la pelvis, recorre la cara anterior del sacro y termina en el perineo del orificio anal. Al intestino grueso, los anatomistas lo han dividido en algunos segmentos que se distinguen uno de otro por su dirección. De aquí podemos decir que existe un segmento ascendente que en su primera porción va a medir 28 centímetros y en su segunda porción 20 centímetros. En el segmento ascendente debemos nombrar su porción inicial, que posee forma de fondo de saco, el cual va a ser el ciego, y este va a presentar una pequeña progresión llamada apéndice. El segundo segmento del intestino grueso es transversal. Es el colon transverso, que mide entre 15 centímetros y 18 centímetros. Su siguiente porción es descendente, va a ser el colon descendente y va a medir 14 centímetros. Y por último, el colon sigmoideo o iliopélvico, que mide entre 16 y 18 centímetros. En su totalidad, el intestino grueso medirá entre 1,4 y 1,8 metros. El intestino grueso es muy fácil de identificar por su grosor. En él vamos a encontrar la presencia de 3 cintillas longitudinales o ligamentos del colon, y también añadiremos la presencia de apéndices epiploicos, los cuales son formaciones adiposas que cuelgan de la superficie. Aquí se ven de color amarillo las cintillas longitudinales y en representación de los apéndices epiploicos los puntos rojos que se ven en la imagen. Vemos un esquema del intestino grueso en el que vamos a explicar las diferentes disposiciones de las 3 cintillas. Vemos la primera cintilla, que va a tomar el nombre de cintilla anterior en el segmento ascendente, cintilla anterior-inferior en el segmento transversal y cintilla anterior en el descendente. La segunda cintilla va a tomar el nombre de cintilla posterior-externa en el ascendente, posterior-superior en el transverso y posterior-externa en el descendente. La tercera y última cintilla va a tomar el nombre de cintilla posterior-interna en el segmento ascendente, cintilla posterior-inferior en el transversal y cintilla posterior-interna en el descendente.
En el colon sigmoideo solamente van a existir dos cintillas, porque la cintilla postero-externa va a ser absorbida por la cintilla anterior. Como nos damos cuenta, las tres cintillas van a nacer a nivel del apéndice. Y una de estas tres cintillas va a corresponder a la inserción del mesocolon, y a esa cintilla se la va a denominar cintilla mesocólica. En el colon ascendente será la cintilla postero-interna. En el colon transverso será la postero-superior. Y en el descendente va a ser la postero-interna. En el colon iliopélvico será la que es posterior, interna y superior. Aquí tenemos un esquema de la inserción del mesocolon. Entre las cintillas longitudinales, la pared intestinal, en ella se van a elevar numerosas abolladuras, separadas unas de otras por los surcos angulosos. Estos van a corresponder en el interior a los pliegues semilunares. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar las cintillas longitudinales, aquí de color blanquecino en toda la extensión, las abolladuras, el mesenterio, que lo podemos ver de color amarillo, la aorta, los surcos angulosos que van a separar a las abolladuras, la arteria mesentérica, que en este caso va a ser la arteria mesentérica inferior, y los apéndices epiploicos, que como dijimos hace unos momentos, son prolongaciones peritoneales llenas de grasa que están en toda la longitud del intestino grueso. Visto en su interior, el intestino grueso ofrece una configuración exactamente inversa a la que acabamos de ver en su superficie externa. Las tres cintillas corresponden a los relieves longitudinales, como podemos ver aquí. Los relieves en el exterior corresponden a las cintillas. Las abolladuras van a corresponder a las ampollas o a las celdas del intestino grueso. Estas ampollas corresponden en el exterior a las abolladuras. Y los surcos van a ser los pliegues o espolones del intestino grueso, los cuales van a presentar un borde adherente, un borde libre, una cara superior, una cara inferior y sus dos extremos puntiagudos. La vascularización arterial está asegurada por dos vasos que son la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Aquí lo vamos a hacer de manera esquemática para explicarlo de una mejor manera. Hay que destacar en esta imagen que el intestino grueso, la porción transversal, está elevada. Tenemos la arteria mesentérica superior, que va a dar tres ramas: la cólica superior, la cólica media y la cólica inferior, o también conocida como ilio seco apendículo cólica. Esta va a dar una rama ilial que se va a anastomosar con la porción terminal de la mesentérica superior. Va a dar dos ramas secales, una anterior y otra posterior, que va a irrigar a todo lo que comprende del ciego. Va a dar otra rama, que es la rama apendicular, que como su nombre lo dice, va a irrigar a todo lo que corresponde al apéndice. Y por último, va a dar una rama cólica que se va a anastomosar con la rama descendente de la bifurcación de la cólica media. Hay que mencionar en este punto que la cólica superior y la cólica media va a bifurcarse y va a tener una rama ascendente y una rama descendente que se van a anastomosar con la subyacente. Es decir, la rama descendente de la cólica superior va a anastomosarse con la rama ascendente de la cólica media. Finalmente, de todos estos arcos que como vemos que se forman, van a salir las diferentes ramas que ya van a llegar al colon en sí y van a darle la vuelta para una completa irrigación. Ahora tenemos a la arteria mesentérica inferior, la cual va a dar una rama que es la cólica superior y otra que es conocida como el tronco común de las arterias sigmoideas. Esta va a dar tres ramas que son la sigmoidea superior, la sigmoidea media y la sigmoidea inferior.
La arteria que continúa al tronco común de las sigmoides se la conoce como hemorroidal superior y va a bifurcarse y va a dar dos ramas. Una rama anterior y otra rama posterior que van a irrigar al recto, como su nombre lo dice, hacia la parte anterior o hacia la parte posterior del mismo. Van a bifurcarse y van a formar arcos arteriales de la misma manera que ocurría en la mesentérica superior. Y de estos arcos van a salir diferentes arterias que van a irrigar finalmente al intestino. Algo que hay que señalar y que no podemos olvidar es este arco que vemos aquí, que es el conocido arco de Riolano, que se forma por la anastomosis de la rama ascendente de la cólica superior izquierda y la rama ascendente de la cólica superior derecha. Este va a ser un arco avascular, lo que significa que no va a tener irrigación en su interior, tal y como se lo ve en el esquema. Pasamos a estudiar las venas, graficamos el intestino y la vena cava inferior. Tenemos que las venas del intestino grueso se originan en la túnica mucosa y en la muscular y van a tener una doble vía de evacuación. Una, que es el sistema de la vena cava inferior por las venas hemorroidales media e inferior, y otra, que es el sistema porta, dada por las venas hemorroidales superiores, anastomosadas con las precedentes. El sistema porta va a desembocar en el hígado. Todas las venas van a seguir un trayecto similar al de las arterias, en lo que se refiere a la mesentérica superior, pero abandonan el trayecto arterial para desembocar en el lado derecho de la vena porta. La vena hemorroidal superior y las venas sigmoides confluyen en un tronco único que es el origen de la vena mesentérica inferior. Recordando, podemos decir que el sistema de la vena cava va a estar comprendido por la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, y el sistema de la vena porta está constituido por la hemorroidal superior y la anastomosis de la hemorroidal media y la hemorroidal inferior. Ahora hablaremos de la inervación del intestino grueso. Esta deriva de los plexos mesentéricos superior, inferior e hipogástrico. Todos estos filetes nerviosos terminan en las túnicas intestinales formando dos plexos. En la túnica muscular, el plexo de Auerbach, y en la túnica submucosa, el plexo de Meissner. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a video de consideraciones generales del intestino grueso. Espero les haya gustado, me hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.